Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 3 de febrero y la palabra del Señor para esta mañana es Lucas 11, versículos 1 al 13. Hoy vamos a estar hablando acerca de la prioridad de la oración. Cuando pensamos nosotros en Juan el Bautista, solemos pensar en él como un gran profeta, como un mártir, como esa persona, como aquel que preparó el camino del Señor. Pero los discípulos de nuestro Señor lo recordaban como un hombre de oración. Uno de los discípulos le pregunta a Jesús en el versículo 1 de hoy: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan fue un hombre de oración que enseñó a sus discípulos a orar. Si recuerdo bien, Juan fue un bebé milagroso, ya que sus padres eran viejos, de edad avanzada cuando ellos lo tuvieron. Y encima, ya estando en la panza de su madre, él fue lleno del Espíritu Santo y sintió gran gozo estando en la panza de su madre. Sin embargo, este hombre con tan impresionante currículum tuvo que orar. Él tuvo el privilegio de presentar al Mesías a Israel, de bautizarlo, ver cómo la paloma descendía del cielo, la voz que clamó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, él tuvo necesidad de orar. Jesús dijo que Juan era el más grande de los profetas en Lucas 7:28. Sin embargo, Juan tuvo que depender de la oración. Si la oración era tan vital para un hombre que tenía tantas ventajas, tantas experiencias, cuánto más importante debería ser para nosotros que no tenemos todas esas ventajas que él tuvo, las que tuvo Juan. Los discípulos de Juan tenían que orar y los discípulos de Jesús querían aprender a orar mejor. No le pidieron al maestro que les enseñara a predicar o a hacer grandes señales, le pidieron que les enseñara a orar. No sé si ustedes pensaron, no sé si ustedes pensaron alguno, o sea, que alguno de ustedes pensó que quizás seríamos mejor cristianos si viviésemos en los tiempos de Jesús. Si hubiéramos vivido en los tiempos de Jesús, de seguro seríamos mucho mejor cristianos cuando Él estuvo acá en la tierra. Pero la realidad es que eso es muy poco probable. Los discípulos estuvieron con Él y sin embargo fracasaron un montón de veces. Pudieron hacer milagros, pudieron predicar, hacer un montón de cosas. Sin embargo, te das cuenta que ellos querían aprender a orar porque era algo que ellos no podían hacer. Es lo mismo que enfrentamos nosotros hoy. Necesitamos aprender a orar. Pero el mayor argumento a favor de la prioridad de la oración es el hecho de que nuestro Señor era un hombre de oración. Venimos meditando en Lucas desde el principio de año y hasta ahora pudimos ver cómo Jesús oró al momento de su bautismo. Él oró antes de elegir a los 12. Él oró cuando su fama se acrecentaba, le traían más enfermos y él se retiraba a orar, lo vemos en Lucas 5:16. Oró luego de alimentar a los 5.000, justo antes de pedir a los 12 su confesión de fe en Lucas 9:18. Él oró en su transfiguración en Lucas 9:29. Los discípulos sabían que él a menudo se retiraba a solas a orar. Y ellos querían aprender de él ese secreto de poder, ese secreto de sabiduría espiritual. Si Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, tuvo que depender de la oración cuando Él estuvo en la tierra, tal como dice Hebreos 5:7, en los días de su carne, entonces ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? ¿Cuánto más vos y yo necesitamos orar? La oración efectiva es la provisión para cada necesidad y la solución para cada problema. Jesús nos da un modelo hoy en el pasaje que vemos, que llamamos el Padre Nuestro o la oración del Señor. No porque Jesús la haya orado, de hecho Él nunca tuvo que pedir perdón por sus pecados, sino esta oración es importante, es un modelo. ¿Por qué? Porque Jesús la enseñó. No hay nada malo de orar esta oración personalmente o como parte de una congregación, siempre y cuando la hagamos desde un corazón creyente, sincero y sometido al Señor. Si me preguntan, no sé cuántas veces habré orado el Credo de los Apóstoles o también el Padre Nuestro en coreano sin tener idea de qué es lo que estaba haciendo. Es muy fácil recitar estas palabras de memoria y no sentirlas personalmente. Y algo así puede pasar incluso cuando cantamos en la iglesia, cuando nos juntamos a adorar, o también cuando estamos en casa cantándole al Señor, o cuando escuchamos la palabra del Señor. Algo así puede pasarnos a nosotros.
Y tenemos que entender que si eso pasa, la culpa es nuestra, no es de la oración, no es del sistema, no es de las canciones ni del mensaje, sino es nuestra culpa. ¿Qué es lo que nos enseña esta oración modelo? Nos enseña que la verdadera oración depende de una relación espiritual con Dios que nos permita llamarle a Él Padre. Y esto solo puede conseguirse mediante la fe en Jesucristo. La verdadera oración también implica responsabilidad y responsabilidades, honrar el reino de Dios y hacer la voluntad de Dios acá en la tierra. Bien se ha dicho que el propósito de la oración no es conseguir que se haga la voluntad del hombre en el cielo, que Dios escriba nuestro nombre en el cielo, sino que se haga la voluntad de Dios acá en la tierra. Orar no es decirle a Dios lo que queremos y luego disfrutarlo egoístamente. La oración es pedirle a Dios que nos use para lograr lo que Él quiere, para que su nombre sea glorificado, su reino sea extendido y sea fortalecido, que su voluntad sea hecha. Entonces, ¿cómo descubrimos la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Nunca debemos separar la palabra de la oración. Tenemos que conocer la palabra del Señor, porque su palabra es como Él nos habla, nos muestra su voluntad. Una vez que estamos seguros de nuestra relación con Dios y de su voluntad, podemos presentarle nuestras peticiones a Él. Podemos pedirle que provea nuestras necesidades, no nuestras codicias, no lo que nosotros queremos para nuestro deleite. Le podemos pedir para hoy que nos perdone por lo que hemos hecho ayer y que nos guíe en el futuro. Todas nuestras necesidades pueden estar incluidas en estas tres peticiones: provisión material y física, perfección moral y espiritual y protección y dirección divinas. Si oramos así, podemos estar seguros de que estamos orando en la voluntad de Dios. Y por último, es importante continuar haciéndolo, continuar orando. Versículo 9. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Miren el tiempo verbal con el que habla. Pidan, pidan, continúen pidiendo. No lo hagan únicamente cuando necesitan, en el momento ese de la desesperación. Busquen, sigan buscando, caminen con el Señor todos los días, porque el Señor va a contestar nuestras oraciones. Orar no es una lámpara que se frota para que salga un genio y nos dé lo que necesitamos y cuando no lo necesitamos poder desechar esa lámpara. Es primordial para la vida de un creyente orar, el tener esa comunidad con el Señor. Esta mañana tomemos el desafío de vivir una vida de oración y que una vida donde la oración sea una prioridad. Que Dios los bendiga ricamente.